Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Vamos a ver el puesto número 1 de la mañana. En el puesto número 1 tenemos lo siguiente. La fallida concesión del cable submarino China-Chile Express abrió un nuevo flanco político y diplomático para el gobierno, porque luego de que se revelara de que el ministro Juan Carlos Muñoz firmó un decreto que autorizaba el proyecto, el cual fue anulado apenas 48 horas después por un error técnico, el documento otorgaba a una filial china Mobile International un permiso por 30 años para instalar y operar la red entre Hong Kong y Concón. El caso escaló tras las sanciones de Estados Unidos contra autoridades chilenas y las declaraciones cruzadas entre embajadores, mientras el representante chino en Chile defendió la legalidad y conveniencia del proyecto. El diputado Luis Cuello solicitó declarar persona non grata al embajador estadounidense, acusándolo de intromisión en asuntos internos. Sigue la polémica. El 27 de enero el ministro Juan Carlos Muñoz firmó el decreto que otorgaba la concesión intermedia por 30 años a la empresa china Mobile International, CMI. El documento autorizaba a la compañía a instalar, operar y explotar una red de transmisión de cable submarino de fibra óptica entre Hong Kong y Concón. El trazado contemplaba casi 20.000 kilómetros y detallaba características técnicas como el uso de tecnología DWDM y 282 repetidores. Ahora hay una anulación por un error técnico, ¿no? Sí, esto, bueno, más ratito va a venir Daniel Herrera, va a estar en turno en vivo. Y trae como tarea, porque hay una investigación que, digamos, surgió de su iniciativa, una cronología completa de esta situación, de esta polémica. Y él asegura que el día que se reunió Juan Carlos Muñoz en la embajada con el embajador de Estados Unidos, esto me lo comentaba ayer y un pequeño adelanto de algo que va a comentar y profundizar en más rato, fue el mismo día que vino a la entrevista en turno. Que ocurrieron ese día en simultáneo. ¿Se acuerda que fue hace? Para mí era una entrevista para mí de despedida. No, sí, era de balance. Claro, muy de sacar la foto hacia atrás. ¿Y hace cuánto fue? ¿Hace una semana? Claro, tú estabas de vacaciones también. Sí, yo estaba de vacaciones. Ah, fue más entonces. Sí, porque yo me fui de vacaciones en enero. No, si estamos hablando de febrero. Primera semana. Febrero, sí. No recuerdo bien el día. Habría que ir chequearlo, José, cuándo fue que vino el ministro Muñoz acá a turno. Pero entiendo que una de las reuniones que tuvo con el embajador, posiblemente esa reunión en donde ocurrió la advertencia, fue que estuvo acá en la entrevista. Bueno, eso lo va a ratificar y lo va a confirmar en un rato más Danilo Herrera. En lo grueso y en lo importante, es impresionante también cómo acá se enreda la situación, algo que se veía más o menos a todas luces medio controlado. Porque esto sí, por ejemplo, se hubiese sabido desde el principio, por ahí no era tema. Totalmente. ¿Cachai? Como que se firmó el decreto, pero como en algún momento ellos dijeron que sí se firmó, después que no se firmó, y hubo una contradicción de versiones, pasa... Fue el 27. Fue el 27 de enero. Ahí está el día de Juan Carlos, que fue una muy buena entrevista. Yo me acuerdo haberla visto y que en el fondo ahí comentaba un montón. De hecho, ese día se lanzaba esta idea de los buses red de pagar con la tarjeta de crédito o con cualquier tarjeta, en verdad. Cualquier tarjeta hoy día se puede pagar la micro. Solamente hay que habilitarla en sus respectivas aplicaciones, entiendo. La posibilidad, o creo que ya es automática, es como llegar y pasar la tarjeta. En lo que comentaba, si esto se hubiese sabido probablemente desde el principio y hubiese claridad en torno a cómo fue el tema de los procedimientos, que son varios, que no es que porque el ministro firmó el decreto de concesión, necesariamente va a ser digamos, se va a construir al día siguiente. No, esto tenía que pasar por un montón de trabas, hay un montón de trámites que hacer en esta situación, para este proyecto, el proyecto, ¿cierto?, China Express, que buscaba conectar, tal como decía Nico, Hong Kong con Concón. Sí, porque es un trazado de 19.873 kilómetros con tecnología WDM
me imagino que esto se pronuncia en inglés, de WDM y 282 repartidores de señal, de los cuales 16 iban a quedar instalados justo en la zona económica exclusiva de Chile. Y claro, según todo esto, el 29 de enero, haciendo como 2 días después. 2 días después, solo 48 horas después, la jefa subrogante, tengo entendido, de la División de Administración y Finanzas de la Subtel, quien es Brunilda Vergara, pidió dejar sin efecto el decreto. Sí, dijo, lo explicó, o sea, salió ayer también que entre las explicaciones quedaba este documento. Entiendo que el encargado también de esa solicitud fue el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Guillermo Petersen, aludió a errores técnicos en su tipeo. Como que había un problema, entonces lo iban a mandar después como correctamente, por eso salió la noticia de que finalmente esto 48 horas después ya estaba anulado. Ayer tuiteó el presidente, poco antes de que empezara el festival, y dijo que el proyecto está en evaluación, que ellos van a hacer todo lo posible para tener esa evaluación lo más clara y correcta posible de cara a lo que se viene, porque claramente este va a ser un proyecto que no va a estar en sus manos, sino que quien lo va a finalmente ver si avanza o no, va a ser responsabilidad del futuro gobierno, del gobierno de José Antonio Kast. Digámosle José Kast. José Kast. Sí, es su nombre y apellido, como acto político. Yo creo que el decirle José Antonio refuerza su condición de persona de clase alta. Totalmente. ¿Cachai? Y yo creo que hay que decirlo, no hay que ocultarlo. No hay que tratarlo como una persona de solo, sino que hay que recordarle siempre a la gente que José Antonio Kast, de dónde viene, cuál es su estatus, cuál es su condición social, y no tratar de ocultarlo. Pero es una cuestión personal. Sí, totalmente. A mí me da la sensación cada vez que escucho José Antonio Kast, yo digo, ¿por qué a mí no me dicen Geraldine Andrea González? ¿Cachai? Yo soy Andrea. Y claro, porque... A mí no me dicen Nicolás Paolo Patricio. Claro, no te dicen así. Sí te dicen así, a veces. Cuando se enojan contigo. Son 3 nombres. Sí. Bueno, a mí me parece interesante el punto de vista de lo que dices, porque Kast lo que hace también es reflejar, y cuando decide también su foto durante la última hora, un espíritu oligárquico, digamos, la hacienda como su expresión cultural. Ahora, tengo un tema que tengo que preguntarte, Rey del Facto, que tiene que ver con si el cable... Porque ahora viene el tema de la administración Kast tiene que resolver lo del cable. Sí. ¿Los complica? Es interesante esa porque pregunta. Debe haber muchos miembros del equipo de... debe haber mucha gente del equipo de Kast que tiene relaciones con el mundo de los negocios. Y muchas de esas relaciones con el mundo del negocio deben tener que ver con China. Oye, sobre eso... hacerle un desaire a China. Oye, sobre eso, José Kast ayer dijo, esto supera las posibilidades de una sola persona tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo. ¿Qué dijo? Nada. No, es que yo creo que es la posición correcta justamente como no decir un poco nada. De hecho, también habló Pere Maquena, quien va a ser su canciller. ¿Y por qué digo que es la posición correcta? Porque... yo siento que ha sido cauto el futuro gobierno, el de Kast, justamente porque no le conviene, y yo creo que, y tienen plena conciencia de aquello, enemistarse ni con Estados Unidos ni con China. Entonces ellos tienen que ser muy claros. Hoy día en la mañana escuchaba no me puedo acordar dónde fue, pero el relato de cómo ocurrió, porque salió un mensaje de Gloria Hood, de cómo fue, no sé si es un mensaje filtrado, porque esto lo escuché en un programa radial, pero Gloria Hood en ese mensaje relataba cómo fue la situación con la conversación en torno al cable Humboldt con China y Estados Unidos. Y ella cuenta que el modus operandi fue más o menos el mismo. O sea, ella se reunió con el embajador de Estados Unidos, ellos le plantearon los peligros que existía de este tema, también se reunió con personeros chinos y fue todo un debate. Y que finalmente apareció la figura de Google y terminó absorbiendo este proyecto que finalmente, recordemos, entra en vigencia este año y conecta Chile con China, pero a través, pasando entre medio por Australia y un montón de otros países, Nueva Zelanda,
antes de llegar a China. ¿Por qué es interesante aquello? Porque, claro, a mí mi impresión es que el tema cable submarino es algo que excede el hecho de que esto ocurra en Chile. De hecho, salieron antecedentes de que en Costa Rica hubo un modus operandi similar. ¿Y por qué digo que es correcta la posición que está tomando el futuro gobierno? Porque justamente lo que tienen que hacer, a ellos no les conviene quebrar relaciones ni con China ni con Estados Unidos. Porque claro, algunos analistas dicen José Antonio Kast pertenece a este grupo de extrema derecha a nivel internacional, en el que el gran cabecilla, guaripola de todo esto es Donald Trump. Son amigos, al menos piensan cuestiones similares, aunque también he escuchado analistas que en general todo esto se odian entre medio, como que al ser personas de extrema derecha también tienen esos dejos de Chile, eso es tercer mundo, ¿cachai? Como, el último país también. En Italia, como que Giorgia Meloni, pese a los abrazos y todo, probablemente tiene una visión de que son sudacas, ¿cachai? Como que los miran un poco en menos y se estima también que Donald Trump, por eso en general siempre ha costado. Yo creo que hoy día tenemos tal vez el nivel de alianza internacional en gobiernos de extrema derecha más avanzado que se ha tenido, digamos, antecedentes, porque en general son proyectos que les cuesta, pues son proyectos en general nacionalistas, como que tratan de enaltecer, entonces no les interesa tanto tener contactos con el resto del mundo. ¿Sabes que te tiene un punto ahí? Sobre todo los países desarrollados, como que miran en menos, esta Milei, como que los miran. Justamente sobre eso quería comentarte, porque si tú ves la huella digital que tiene Javier Milei con Donald Trump en redes sociales, cosa de que tú busques sus intervenciones, las reuniones que han tenido, y siempre Donald Trump ha tenido una impostación mucho más distante ante Javier Milei, y creo que lo ve, no sé cómo lo ves tú, Nico, porque tú sigues mucho también la política argentina, creo que lo ve como desde abajo, no sé. Sí, no lo aprecia a una altura similar, no le tiene el mismo respeto. En general, Trump no tiene el mismo respeto por nadie, pero con Milei lo ve un poco como arrastrado. Esa es la situación. Así que no, yo creo que va en esa línea.